lo que vamos a hacer es resolver esas dos cositas que os había dicho. Entonces, primero, vamos a resolver el parcial del otro día. Comparto la pantalla y lo grabo y así lo verán el resto. Y una vez tengamos resuelto el parcial del otro día, cada uno va a tener unos numeritos diferentes, pero bueno, lo importante creo yo que es que básicamente lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, el parcial del otro día lo que hago es que cojo un parcial que tengo aquí, por si hubiera habido alguien sin conexión, pues le hubiera enviado el examen para que lo hiciera y vamos a empezar con él. Problemas generales, ¿vale? Que os digo que yo he detectado en estas sesiones, pero que es algo que no es solamente de este año, sino que es de todos los años. En general hay gente que ha fallado porque no ha leído el examen, ¿vale? Hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿eh? Fijaos. Lo primero que dice aquí es, antes de continuar, lee atentamente las instrucciones. Los valores numéricos deben ir acompañados de las unidades en el sistema internacional. Utiliza una separación de un solo espacio entre la cifra numérica y las unidades, ¿vale? Bueno, pues esto hay gente que no lo ha hecho y luego pues, se han quejado porque es que no he puesto las unidades y me las... Bueno, pues... está puesto. Y luego otra cosa importante. Dice que en la figura se muestra una estructura que soporta una carga distribuida de valor Q, que es esta de aquí. La carga está definida entre los puntos C y D, siendo C el origen de coordenadas. Pues ha habido gente que ha cogido otro origen de coordenadas. Si os digo que cojáis un origen de coordenadas es porque hay que coger ese. Si no se coge ese, pues bueno, hay que ser consecuente y eso tiene algún problema, ¿vale? Entonces, esos son los dos detallitos que yo he visto de gente que no lo ha leído o no le ha prestado la suficiente atención y entonces han aparecido algunos problemas. En general, ¿qué es lo que me piden? Bueno, hay aquí una serie de valores y lo que me piden es diagrama de sólido libre y ecuaciones. Vale. Voy a coger esto y lo pinto en una nueva. Diagrama de sólido libre. Voy a pintar un diagrama de sólido libre y me decís si os parece bien o no. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo elijo esto? ¿Este diagrama de sólido libre es válido o no? Desde el punto de vista de fuerzas externas. ¿Alguien dice que no con la cabeza? ¿Alguien dice que sí? ¿No es válido? ¿Por qué no es válido? ¿Por qué no es válido este? ¿Cuántos sólidos libres hay? He dibujado yo. Un sólido rígido. Yo he dibujado un sólido rígido. La pregunta es, ¿cuántos hay en realidad? ¿Cuántos hay en realidad? Es lo primero que hay que saber. Si no sabemos cuántos sólidos rígidos hay, no podemos hacer nada. ¿Cuántos hay? 2, dicen por aquí, 2,
2. Parece que hay 2, ¿no? Pues no, hay 1. Porque esto que tenemos aquí es un empotramiento. Entonces, hay gente que efectivamente ha dibujado 2 y ha dicho, como aquí tengo una articulación, aquí tendré otra y por lo tanto esta barra es biarticulada. Y como es biarticulada, solamente va a tener axil. Y eso no es así. Esta barra no es biarticulada porque aquí está articulada, pero aquí está empotrada. Si está empotrada, no es una articulación. Entonces, todos aquellos que habéis fijado la barra, la dirección, pues no, eso no está bien. Este diagrama de sólido rígido para fuerzas externas es perfectamente válido, porque solo hay un sólido rígido. Bien sencillo. Lo que pasa es que tiene esta forma, pero da igual, es como si yo hubiera cogido esas 2 barras y aquí lo hubiera soldado. ¿Está bien? Vale. Una estrategia interesante. Vale, vamos a plantear ecuaciones. Primero, vamos a lo fácil. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Y aquí tengo que RAX más RBX es igual a 0. ¿Vale? Hay gente que esta reacción de aquí la ha pintado así. Ahora os comentaré eso qué consecuencias tiene, ¿vale? Después, sumatorio de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué fuerzas en I tengo? Tengo que RBI menos la resultante vale 0. Y momentos, ¿vale? Momentos, las ecuaciones de momento tienen una ventaja, y es que si yo las calculo momentos en un punto donde hay incógnitas, esas incógnitas no me van a aparecer en la ecuación porque no generan momentos. Entonces, es mejor plantear momentos en B. Sumatorio de momentos en B es igual a esto de aquí era 0,5. Esto de aquí es 0,86 y entonces aquí sería sumatorio de momentos igual a 0. Fijaos que tal y conforme yo la he pintado, el momento que me da es negativo por la regla de la mano derecha. Pero si alguien me dice, mira, o sea, ¿está claro cómo funciona la regla de la mano derecha o no? ¿Lo veis todos que es negativo? Sería menos 0,5 RA y este también genera un momento negativo, menos 0,86 más X por la resultante, que es esta aquí. Lo bueno de plantearlo así es que en esta ecuación solamente voy a tener una incógnita, que es RA, porque esta la voy a calcular. Entonces directamente despejo y ya lo tengo. ¿Vale? Bueno, como hemos dicho que yo quiero simplificar esto, para simplificar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues convertir esta integral de aquí, que es un rollo, en una cosa más simple, que simplemente sea una fuerza aplicada en un punto. ¿Vale? Y entonces para eso viene que la resultante es igual a... ¿Cuánto será la resultante? La suma de todas estas fuerzas verticales. Por lo tanto, será la integral. En el caso de este, 9,1, 3,1, 7,1. ¿Vale? Tener en cuenta que aquí estoy calculando el valor absoluto. Si quiero calcularlo en verdad, yo tengo que saber que el signo es hacia abajo. Y entonces sería 9,1 más 3,1x más 7,1 x2. Todo diferencial de x. ¿Podéis calcularme, por favor, esta resultante?
entre 0 y la longitud de esta barra. Y vamos a ver cuánto mide esta barra. CD. CD, 2,9 metros. 2,9 metros. ¿Vale? ¿Me calculáis esta integral? ¿Cuánto sale? Más o menos menos 97 newtons. Lo pongo, y acordaos que tengo aquí el signo. Vale. También tengo que calcular el momento, y el momento es igual a menos, porque si me doy cuenta también genera un momento negativo por la regla de la mano derecha, la integral entre 0 y 2,9, perdón, aquí no lo he puesto, de cada una de estas flechas, si esto es X, fijaos que es Q por X, por lo tanto es 9,1X más 3,1X2 más 7,1X X3 diferencial de X. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto da? Menos 189 newtons metro, ¿vale? 189 newtons metro. Una pregunta. ¿Yo puedo sustituir ese diagrama de sólido rígido por esto? RBI, RBX, y aquí tengo menos 97 y aquí un momento así de menos 189. ¿Sí o no? ¿Puedo sí o no? No, no, yo pregunto si eso aplicado en C. ¿Yo lo puedo hacer? Bueno, vamos a dejarlo para ver luego lo que da. De momento vamos a ver, vamos a seguir con este. Y aquí hemos dicho que X es igual al momento partido R. Y eso me da, ¿cuánto me da? 2 con algo, ¿no? 1,90 y algo me dará, más o menos 2. ¿Cuánto da? 1,95 metros. Vale, aquí ya tenemos la contestación de las 3 primeras preguntas y además tenemos también el diagrama de sólido libre y tenemos las ecuaciones. Yo creo que con esto ya habría un 5. Con esto probablemente ya aprobaríamos la asignatura. No hace falta más, pero vamos a seguir. Vale, pues despejo. De aquí esto es 1,89 más 0,86. $2,75, estos son 75, y de aquí saco directamente que la reacción en A es igual a menos 2,75 por 97 dividido entre 0,5.
más o menos me da menos 533,5. ¿Puede ser? ¿Da eso? Sí, vale, da eso. Si eso da RA, pues RBX es más 533,5 newtons, directamente de aquí. Y si da eso, RBI tiene que ser más 97 newtons. Ya está todo resuelto. Vale. Vamos a calcular esto de aquí. Aquí sería igual sumatorio de fuerzas en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0, y aquí en este caso tenemos RA más RBX igual a 0. Y aquí tenemos que RBI menos los 97 igual a 0. Vale, está claro que esto, ¿cuánto va a ser? Vale, RBI, fijaos que RBI me da lo mismo, más 97. ¿Vale? Parece que eso ya... Vale, vamos a plantear sumatorio de momentos en B igual a 0. Sumatorio de momentos en B son 0 menos 0,5 RA menos 97 por 0,86, porque esto de aquí es 0,86, menos 189, porque es un momento central. ¿Cuánto sale RA aquí? ¿No sale menos 533? Como aquí. Tiene que salir lo mismo, ¿eh? Es posible que haya alguna discrepancia de unidades, pero tiene que salir de ese orden de magnitud. ¿Vale? Porque son 97, a ver, 97 por 0,86 y 189 más 83,42. Vale. 172. Sí, da 144, ¿vale? Pero debe de haber algún tema de decimales, ¿vale? Porque sale una cosa más o menos parecida. De hecho, si seguimos desarrollando veremos que todo sale igual. Entonces, en realidad este diagrama de sólido rígido es equivalente. Y no puede ser así, o sea, y tiene que ser así por cuestiones evidentes, porque nosotros aquí hemos sustituido la carga Q que está generada distribuidamente por una fuerza y un momento generados en un punto. Y aquí también, lo que pasa es que aquí la hemos generado por una fuerza aplicada a una distancia, pero esa fuerza, esa distancia también me va a generar un momento. Por lo tanto, en realidad, ese tiene que ser equivalente. Y es equivalente plantearlo de una forma o plantearlo de otra. ¿Está claro o no? ¿Más o menos? ¿Más o menos entendéis? Da igual plantearlo de una forma que plantearlo de otra. De hecho, también, bueno, aquí lo hemos planteado con la regla de la mano derecha, pero si queréis coger la regla de cálculo del determinante, también da lo mismo. Todo eso es siempre equivalente. Dime.
Sí. Es esta de aquí. Es esta X gorro. ¿Qué he calculado aquí? 2,81. Ah, pues entonces ya está, claro. Esa es la discrepancia. 2,81. Si da 2,81, esto saldrá 44. ¿Vale? Tenía que dar lo mismo. ¿Es así o no? O sea, no más a mi favor. Es decir, un error que hemos cometido aquí, al final se ha demostrado que sí, que tiene que dar lo mismo. No hay posibilidad de discrepancia. Disculpar, como lo voy haciendo rápido, pues... ¿está claro? Ahora sí, sale lo mismo, 2,44 y 2,44. No puede ser de otra forma, tiene que dar lo mismo, punto. Porque estamos siendo coherentes. Dime. A ver, los signos con la regla de la mano derecha, tú tienes que apuntar con los dedos desde el índice hasta el meñique el giro que provocarían esa fuerza. Entonces, si el dedo te queda hacia afuera de la pizarra, es signo positivo. Y si te queda hacia adentro, es signo negativo. Lo puedes ver de otra forma. Para nosotros, ¿no? En el ámbito no de esta asignatura, sino en el ámbito en general de las matemáticas, el sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo. Entonces, si yo tengo un momento que me genera un sentido horario, eso es negativo. Si me genera un movimiento, me generaría un movimiento antihorario, es positivo. Ya os digo que si hay algún marinero por aquí, sabrá que en navegación va al revés. El horario es el positivo y el antihorario es el negativo, pero porque esos son bichos raros. En matemáticas, el antihorario es el positivo. ¿Vale? Vale, pues seguimos con esto. ¿Por dónde? A ver. Diagrama de sólido libre, hecho. Ecuaciones, hechas. Calcular la carga distribuida, hecho. Generar el momento, calculado. La posición, calculada. La reacción en el punto A, calculado. La reacción vertical en el punto A. ¿Cuánto vale la reacción vertical en el punto A? 0, porque no hay, sencillamente no. Este tipo de enlace no coacciona el movimiento vertical. Por eso no hay ninguna oposición al movimiento vertical. La otra reacción y vamos ya a fuerzas internas. Vamos a fuerzas internas. ¿Vale? Fuerzas internas me piden determinar el esfuerzo axil que se produce a 0,5 metros de A en la dirección de la barra C. O sea, en este tramo de aquí a 0,5 metros. ¿Qué debo de hacer en esas condiciones? ¿Me permitís que borre esto? Bueno, cuando vamos a fuerzas internas, solo me van a pedir el axil, entonces en este caso solamente hace falta que mida el axil. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es dibujarme un diagrama de sólido libre equivalente a eso. ¿Vale? Entonces, el diagrama de sólido libre, yo ahora ya sé que esta reacción es hacia acá y entonces pintaré 544,5, 0,5 metros. Y aquí, ¿cómo será la flecha del axil para que el signo sea positivo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? O sea, ¿dónde pongo el gorrito? ¿Aquí o aquí? A la izquierda, aquí. ¿Aquí lo pongo? O sea, cuando yo tengo un axil,
Si yo tengo fuerzas así, ¿eso es un axil positivo o negativo? A ver, esto no hay que entenderlo, simplemente hay que memorizarlo, no hay más. No hay que memorizar muchas cosas en esta asignatura, pero el criterio de signos para el axil, cortante y flector hay que sabérselos de memoria. ¿Vale? Esto sería un axil negativo. Entonces, si yo me fijo, para que sea positivo, tiene que estar apuntando para acá. Entonces, cuando yo planteo sumatorio de fuerzas en X igual a 0, me sale que N menos 544,5 tiene que ser 0. Por lo tanto, yo saco que N... Lo he puesto ahí, no hace falta que lo ponga dos veces. Me sale que el axil es 544,5 newtons. ¿Vale? Fácil. ¿Qué más me pregunta? Determina el esfuerzo cortante a 0,4 metros, es decir, en lugar de aquí, aquí, el cortante. ¿Vale? Con el cortante pasa, el cortante ya os digo que tiene que ser así, hacia allá. ¿Aquí qué hay? ¿Qué reacción hay aquí? 0. Entonces, si yo pongo sumatorio de fuerzas en I igual a 0, y me sale que menos V tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale V? 0 newtons. No hay cortante. En este tramo no hay cortante. ¿Vale? Y ahora determina el valor del momento flector a 0,5 desde C en la dirección de D. Desde C en la dirección de D. Entonces me piden el momento flector aquí. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto porque ahora tengo que pintar un diagrama de sólido libre que es un pelín más complejo que los que he pintado ahora. ¿Vale? Entonces estos son muy sencillos. Si yo ya conozco las reacciones verticales y horizontales, ¿vale? Pues ya está. Vale. Entonces ahora el diagrama de sólido libre es... Hemos dicho que es a 0,5, ¿vale? Esto es 0,5. El Q es el mismo y aquí me piden el momento flector. Y el momento flector, ¿vale? Para que sea positivo tiene que tener esa forma. Vale, pues hay varios caminos, ¿vale? Varios caminos. Uno de ellos sería el que yo os he dicho, por ejemplo, integrar dos veces Q para sacar el momento flector y calcular el momento flector en X. Es decir, el momento flector sería la integral de la integral de Q de X, que serían 9,1X, 9,1, ¿no? Sí, 9,1 más 3,1X más 7,1 X al cuadrado, ¿vale? Diferencial de X. Con eso tendría que tener en cuenta las condiciones de contorno en este punto, ¿vale? Y eso a veces nos va a resultar un poco complicado. En este caso no habría tanto problema porque yo, por ejemplo, sí que sé que el momento aquí al final va a ser 0 y podría calcular el valor de esos coeficientes que me van a quedar ahí y al final lo podría sacar. Sacaría lo que yo os decía en la lección anterior, que es la ecuación que me define el momento flector, que además podría dibujarla, y me permitiría calcular m de 0,5. Y entonces me saldría el momento flector lo que vale. ¿Vale? Teniendo en cuenta que esto además va a ser negativo. ¿Vale? Eso es una opción. Esa opción no la voy a hacer porque, entre otras cosas, ya las hicimos en la clase pasada. Y entonces, como lo hicimos en la clase pasada, ya las sabéis hacer. Ya tenéis donde fijaros. Pero aquí tengo otras dos opciones. Una es volver a hacer lo mismo que he hecho aquí,
de transformar este diagrama de sólido libre en esto. Pero ahora tendré una R1 y aquí una X1. ¿Entendéis o no? Y este diagrama de sólido rígido sí que es válido para esta situación. Entonces, vamos a calcular. Os dejo a vosotros que calculéis el valor de R1 y el valor de X1. Evidentemente tendréis que calcular M1, momento que genera aquí. Es la integral, esas integrales que habían antes, pero en lugar de entre 0 y 2,5, tiene que ser entre 0 y 0,5. Las tenéis planteadas, ¿vale? Simplemente calcularlas y decirme, ¿vale tanto? Parece que esto sale 0,26 metros. Y aquí salía 5,23. Vale, calcularlo y comprobar que salga esto. ¿Sale esto, chicos? ¿Sí? Vale, sale eso. Vale, pues entonces ya planteo momentos aquí. Tengo que sumatorio de momentos ahí es igual a momento flector, ¿no? Esto es un momento flector positivo y este es un momento flector también positivo, más, visto desde aquí, más los 5,23, pero ahora la distancia es 0,5 menos 0,26. Entonces, si yo calculo el momento flector, me sale menos, ¿cuánto es eso? Menos 1,2552 newtons metro. ¿Vale? ¿Es así o no? ¿Sale eso? Vale. He dicho que habían dos formas de hacerlo. La 1 es esta. Bueno, habían tres. Una sería la doble integral. Otra sería este método. Y ahora en verde voy a hacer otro. Sería darme cuenta que si yo quiero calcular el momento aquí, como la función está definida desde aquí, esto es X y este tramo de aquí es 0,5 menos X. Por lo tanto, cada brazo de palanca está multiplicada por 0,5 menos X. Por lo tanto, diría que el momento flector, que además va a ser positivo, esto me va a generar un momento positivo, pongo aquí. En este lado, por lo tanto, en este lado va a tener que ser en esta, y eso es un signo negativo. Entonces, como eso yo ya lo sé, digo que el momento flector es igual a menos, ya pongo el signo menos. ¿La integral de qué? Desde 0 hasta 0,5 de Q de X, pero la distancia es 0,5 menos X. Todo diferencial de X. Entonces, lo que tengo que hacer es, cada uno de los coeficientes A, B y C los tengo que multiplicar por 0,5 y por X, y entonces tendré que integrar ese valor. Ya os digo que el resultado de esta integral es menos 1,2552 newtons metro. Simplemente lo que he hecho es plantear la ecuación de momentos desde este punto de vista.
teniendo en cuenta lo que influye en cada una de las fuerzas. ¿Cuál de los tres métodos debéis de utilizar? ¿Cuál? El que os sea más fácil. ¿Vale? No quiero que nadie se aprenda de memoria pasos para resolver problemas. Porque yo aquí, por muchos problemas que veáis, la imaginación del profesor siempre va a ser superior. Siempre voy a tener una cosa que se me va a ocurrir. Pero ya no, el problema no es mi imaginación. El problema es la realidad, que es todavía más imaginativa que el profesor. Entonces, cuando estéis en la vida real, os vais a encontrar con un escenario mucho más interesante que el que yo os planteo. Entonces, si tenéis asumidos los conceptos, los podréis aplicar. Si tenéis asumida una receta de cocina, no vais a poder hacer nada. Porque la receta de cocina no vale para nada, ¿vale? Pues eso, para que te salga el bizcocho de, ¿no? La coca Danone esa que llaman, de yogur, que te salga estupenda. Bizcocho bueno, tal, funciona, pero funciona para dar el pego. No estáis cocinando bien. Yo la hago y intento desayunar con eso, pero no es... Eso no puedo alardear y destacar mis habilidades culinarias haciendo eso. Aquí es lo mismo. No podéis alardear de que sabéis mecánica y resistencia de materiales si os habéis aprendido una serie de pasos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. ¿Qué me queda por ver aquí? Aquí me queda por ver en rojo esto de aquí que hemos hablado al principio. ¿Qué pasa si yo pinto la reacción hacia allá? ¿Qué pasa? Si yo planteo la reacción hacia allá, ¿vale? Voy a pensar aquí que la he apuntado hacia allá, esta ecuación me cambia. Ya no es esta, sino que es sumatorio de fuerzas en X igual a menos RA más RBX igual a 0, ¿vale? Y también me cambia la ecuación de momentos. La ecuación de momentos, este es positivo, ¿lo veis o no? Es positivo porque esto ya me genera un giro, me generaría un hipotético giro en sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo. Vale. Fijaos que si yo hago esto, de la ecuación de momentos me va a salir que RA es igual a 544,5 newtons. ¿Está claro o no? Me va a salir que RB, ¿qué? Es igual a 554,5 newtons. Si despejo, sale eso. ¿Vale? Y la RI la voy a tener bien. ¿Esto es coherente? O sea, ¿qué quiere decir que aquí me ha salido un signo positivo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna idea? Lo he dicho en clase, ¿eh? No vamos a hacer nada nuevo. ¿Qué quiere decir que en la reacción en A me haya salido un signo positivo? Que lo he pintado bien. O sea, que lo que yo he pintado en rojo está bien pintado. ¿Y yo qué he pintado? Que la reacción es negativa. Entonces tendría que redeshacer mi entuerto y decir, ojo, yo como lo he pintado para allá, quiere decir que la reacción es negativa. Y entonces volver a entrar en las ecuaciones. Pero eso ocurre porque yo lo he pintado negativo y me ha salido negativo. Es decir, cuando a mí matemáticamente, si yo soy coherente entre lo que pinto en un diagrama de sólido libre y el planteamiento de mis ecuaciones, que soy totalmente coherente, el resultado que me va a dar es
Si me sale positivo, quiere decir, lo has pintado bien. Y si me sale negativo, quiere decir que lo has pintado al revés, no quiere decir nada más. Entonces tengo que volver hacia arriba y redeshacer. Y decir, vale, eso es como queda. Pero claro, en este caso, yo lo he pintado a la izquierda porque se me ha ocurrido pintarlo a la derecha. Entonces puedo caer en el error, y es muy fácil caer en el error, cuando yo digo, puedo caer en este error, en decir, bueno, como me sale positivo, ya está positivo, ¿no? Positivo quiere decir que lo has pintado bien. Por eso yo insisto en que las coacciones siempre las pintéis positivas. Siempre. Porque si sale positivo es que has acertado, y si te sale negativo ya te vienen con el signo que tienen que tener. ¿Me entendéis o no? Entonces, que vayáis con cuidado con eso. Esto es diferente a cuando yo tengo que pintar cuando yo pinto en un esquema que hay varias reacciones, ¿no? Que hay un nodo con varias barras allí, y entonces en uno tengo que pintar la acción y en el otro la reacción. Eso es diferente. ¿Vale? Eso es diferente. Yo siempre tengo que pintar la acción y la reacción. Pero en este caso está claro. Yo estoy pintando lo que siente el sólido rígido. Y el sólido rígido siente que alguien lo sujeta, porque si no se caería. No sé si lo he explicado muy bien, pero ¿lo habéis entendido o no? Hay que pintarlo positivo para que cuando me salga, ya me salga con su signo. Ese es un poco el resumen de la película. Bueno, y luego aparte, aquí también hemos trabajado una cosa que luego yo la preguntaba como teoría. ¿No? ¿Qué preguntaba como teoría? ¿Cómo funciona un momento central? ¿Qué pasa si yo el momento central que tengo aquí aplicado en C me lo quiero traer aquí? Pues que es el mismo. Y entonces, ¿por qué cuando tenéis esa cuestión de teoría no ponéis lo mismo? Porque hay muchos que no lo han puesto así. ¿Es así o no? Algunos no lo han pintado así. Pues claro, eso es un error. Y hay que asumir que un momento central es una propiedad de la barra. ¿Y está en la barra? Ya está. Es otro concepto de teoría que hay que tener un poco interiorizado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? ¿Qué tal ha ido el examen? Ahora, viéndolo así, ¿es fácil o difícil? Es fácil. Siempre pasa igual. Cuando uno lo ve, siempre piensa, buf, ha ido a matar. Siempre pensáis lo mismo. Yo cuando hago la pregunta nada más salir del examen, siempre es, has ido a matar. Y cuando subo la solución, o muestro la solución, o la hago, la respuesta siempre es la misma. Pues sí, era fácil. Entonces, algo falla. O sea, o no puede ser ahora tan fácil si antes era tan difícil y viceversa. ¿Dónde está el problema? ¿Vale? Cada uno que se haga un autodiagnóstico y me diga, pues mira, José, necesito ayuda aquí o allá. ¿Vale? ¿Avanzamos? Vale. Bueno, para avanzar, he hecho aquí... Ahora os enseño un ejercicio de otros años. Un problema, un examen de otros años. Oh, perdón. Que es este. ¿Vale? Donde vamos a ver
un problema precisamente de los conceptos que hemos visto el lunes. Aquí más o menos lo vamos a ver todo. Y entonces me preguntan, me dicen que yo tengo una barra, que es la de la figura 2.1, y está sometida a tracción. Las fuerzas son como vemos ahí. Por lo tanto, un axil positivo. La barra mide 2 metros y el diámetro en reposo es de 3,5 de diámetro. Es decir, yo he pedido eso, ha venido un señor y además le he dicho que me la haga de acero. Y me dice, aquí abajo me dice, ojo, y los datos del material son tensión normal máxima admisible, 175 megapascales. El acero que tú me has dicho que te fabrique. Tiene 100 megapascales de tensión tangencial máxima admisible. Ya veremos eso para qué vale. Tiene una tensión de aplastamiento máxima admisible de 350 megapascales. Tiene un módulo de elasticidad de 206 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0,28. Eso es el material. Entonces viene el señor, me trae la barra y me la deja ahí encima de la mesa. Yo vengo con 1 metro y la mido. 2,00. Perfecta. Cojo un pie de rey, mido el diámetro. 3,5, 3 milímetros y medio. Perfecta. Cojo esa barra, la pongo en la máquina donde va a trabajar, ¿vale? Y la tracciono. ¿Esa pieza mide lo mismo que acabo de medir? No. ¿Vale? Aquí algún compañero ya dice, no, no mide lo mismo. ¿Por qué? Porque no es una gallina esférica en el vacío. O sea, cuando estaba ahí tranquilita y tal, todo bien, pero cuando yo la he puesto a trabajar, ya no, ya las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar si yo la cojo y la tracciono? ¿Cuánto va a medir, por ejemplo? Más, va a medir más, no sé cuánto, ahora lo veremos, pero va a medir más. ¿Y algo más? ¿Alguna cosa más que va a cambiar? Y el diámetro, como apunta aquí la compañera, y el diámetro se va a hacer más pequeñito. Eso es lo que le va a pasar a la pieza. Ya está. Vale, me dicen que la reducción de esa sección, ¿vale? Recordemos que es de 3,5, no puede ser menor de 3,49. O sea, no puede reducirse el diámetro en menos de 1/10 de milímetro. ¿Por qué? Pues porque en esa máquina, si pasa eso, ya no sirve. Ya no tiene las dimensiones que debería de tener. Y también me dicen que la barra no se puede estirar más de 1 milímetro. Si se estira más de 1 milímetro, desde luego la barra ya no me sirve. ¿Está claro? Ese es el planteamiento del problema. Vale, pues vamos a ver qué es lo que me preguntan. A. ¿Cuál es el valor máximo de la fuerza por el efecto de la contracción del diámetro? ¿Vale? ¿Está entendido la pregunta por dónde va o no? O sea, si se contrae el diámetro, hay una fuerza que lo contrae. ¿Qué fuerza consigue llegar a ese límite insuperable? ¿Vale? Entonces, aquí yo en ese examen, os lo enseño para que lo veáis, habíamos dejado el formulario, que son deformaciones en barras sometidas a tracción. Esto es atracción. Ya sabéis que para otros casos tenemos formularios sencillos, ¿no? Tenemos ahí unas tablas con unas formulitas sencillas. Esto es para tracción, que esto es lo que hemos visto en la asignatura el lunes pasado. Vale, aquí hay dos tipos de fórmulas. Estos son fórmulas que tienen que ver con la elongación
y fórmulas que tienen que ver con la reducción o con el estrechamiento. ¿Vale? Eso lo vimos el otro día. De hecho, nos dicen que hay un epsilon prima que depende de el porcentaje o el tanto por uno de estrechamiento que va a recibir. Y además nos dicen que hay una relación entre la elongación y el estrechamiento, que es esta formulita. Esta fórmula es la que me relaciona estas dos partes. La hemos metido en estrechamiento, pero en realidad es una fórmula de paso, que relaciona lo que se contrae en diámetro con respecto a lo que se estira. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse a trabajar en esta fórmula a partir de los datos que tengo. Entonces, yo lo que tengo son datos del diámetro original y el diámetro mínimo que tiene que tener. Entonces, empezaría por esta fórmula y diría que el epsilon prima es igual a 3,49 menos 3,5 partido 3,5. ¿Cuánto sale el epsilon prima? ¿Calculáis, por favor? ¿3,49? Sí, 3,5, 3,5. Sí, son datos del problema, eso viene de aquí. ¿Vale? Es 3,49 y 3,5. ¿Cuánto es? Menos 0,0028. ¿Vale? Vale. Ya tenemos epsilon prima. Y con epsilon prima y el coeficiente de Poisson puedo sacar el epsilon. Y entonces ya me meto en estas formulitas de aquí. Pues vamos a seguir. Me dice que epsilon prima es igual a menos el coeficiente de Poisson por epsilon. Por lo tanto, sé que epsilon, la de elongación, es igual a menos 0,0028 dividido 0,28. ¿Cuánto es eso? ¿No? ¿Es algo así? ¿O no? ¿Cuánto es? No. Calculármelo, por favor. Ya no sé ni... ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 0,01. Ten en cuenta que hay signo menos arriba y ahora se suma, ¿vale? Es 0,1. 0,01. Vale. Vale, con 0,01 yo ya puedo sacar el delta. ¿Y qué es el delta? El delta es cuando yo coja esta barra y la estire, se va a estirar un delta. ¿Cuánto va a medir la barra en total? L más delta. Entonces ya hay una relación entre el epsilon y el delta. Yo ya sé que el delta que va a hacer es 0,01 por, ¿cuánto mide la barra? 2 metros. Por tanto, 0,02. ¿Vale? En este caso, metros. Y ya me puedo venir a esta de aquí. Ya sé que 0,02 es igual a la fuerza, que no sé lo que es, la longitud, que sé que son 2 metros, y aquí tengo dos propiedades. Una propiedad que es el área, ¿vale? El área es pi r cuadrado, o pi por 3,5 por 10 elevado a menos 3 partido 2 al cuadrado, y eso me da un numerito. ¿Cuánto me da el área?
5,5 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Da eso? A ver. ¿Sí? ¿Cuánto te da a ti? Eso me parece que sí. Sí, da eso. Repite, es 9,62 por 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Metros cuadrados, ¿eh? Vale. Pues pongo aquí 9,62 por 10 a la menos 6, multiplicado por una propiedad del material que es el módulo de elasticidad. Si os acordáis, eran 206 por 10 elevado a 9 pascales. Es una propiedad 206 gigapascales. Vale, pues despejo. ¿Cuánto vale la fuerza? 19.817 newtons. Es decir, si la fuerza, esta F que yo tengo aquí, son 19.800 newtons, el estrechamiento de la barra llega a ser 3,49. ¿Está claro o no cómo lo hemos hecho? En este caso hemos ido de derecha a izquierda en las formulitas. Hemos tenido que pasar por todo eso. Entonces, ya sabemos cuál es el límite del diámetro. Yo tengo que marcar los límites de la... Yo diseño una pieza y cuando diseño la pieza digo, con esta pieza puedes trabajar en estas condiciones. Si te pasas de ahí y se rompe, no me preguntes, es culpa tuya. Eso es algo que normalmente cuando diseñáis un elemento, cuando compráis un elemento, os dicen cuál es la vida útil y en qué condiciones de trabajo va a funcionar bien. Pues eso hay que hacerlo. ¿Eso cómo se hace? Así. Más de 19.800 newtons, problemas con el diámetro. Vale, vamos a ver. ¿Qué otra cosa me preguntan? ¿Cuál es el máximo valor de fuerza admisible por el efecto de estiramiento de la barra? Es decir, nos decía que la barra no se puede estirar más de 1 milímetro. ¿Vale? Más de 1 no. Vale, pues entonces me vengo aquí. Imagina, como es delta, ¿vale? Tiene que ser menor o igual que 0,001 metros. No. ¿No? Es 0,02, perdón. O sea, 0,1. No, 0,2, 0,2. Milímetros son 0,1. ¿Vale? Calculadme ahora vosotros la fuerza, por favor. Está claro, ¿no? Ahora es por el efecto de estiramiento. ¿Qué fuerza me provoca ese estiramiento? ¿Esto se ha entendido o no? ¿Hay alguien que pone así cara de...?
Sí, pero estoy comprobando cosas diferentes. O sea, yo estoy utilizando, ¿qué fórmulas tengo que utilizar? Las fórmulas de deformación. ¿Vale? Lo que me preguntas es, ¿tengo que utilizar las mismas fórmulas? Claro, estamos comprobando cómo se deforma la pieza. Por lo tanto, tengo que utilizar las fórmulas de la deformación. Pero busco cosas diferentes. Antes he buscado, he obtenido qué fuerza me reduce el diámetro a 3,49, 20.000 newtons, casi 20.000 newtons, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿qué fuerza me lo estira la barra 1 milímetro? ¿Qué fuerza me lo estira 1 milímetro? ¿Cuánto? Correcto, 990,83 newtons. Es decir, 1000 newtons ya me alarga la pieza 1 milímetro. Vale, vamos a seguir viendo qué más cosas me preguntan. Si la fuerza que aplico son 5.000 newtons, ¿cuál sería la longitud de la pieza? ¿Vale? Es decir, ahora me están diciendo, vale, F igual a 5.000. ¿Cuánto vale L más delta? Calcular. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, aquí lo que hay que hacer es sabiendo F la longitud del área y el módulo de elasticidad, calcular la delta y luego venir aquí y decir L más delta. Esto es muy sencillo. Es aplicación directa de esta fórmula. ¿Cuánto es? 2,0005, ¿vale? Es decir, los 2 metros de antes y 5 milímetros más. Fijaos que se estiraría 5 milímetros, pero 5 milímetros estaría fuera de tolerancia. Nosotros hemos dicho que más de 1 milímetro que no se estire. ¿Vale? Vamos a ver. Y en ese caso, bueno, esto del coeficiente de seguridad ya lo estudiaremos más adelante, no lo voy a decir ahora. Si la fuerza que se aplica son 10.000 newtons, ¿cuánto valdría el diámetro? ¿Vale? Ahora os estoy diciendo. Fuerza igual a 10.000 newtons. ¿Cuánto vale D'? ¿Vale? Pues venga, a calcular.
Venga, a calcular, a ver si os sale lo mismo que a mí. Os doy un tiempo y vais calculando, va. ¿Cómo? Si la fuerza son 10.000 newtons, ¿cuál sería el diámetro de la pieza? Hay que calcular, va. De verdad que es muy sencillo, es simplemente ir entrando a las fórmulas y veis que queda una incógnita, ¿no? Y es despejar, pum, pum. Pero hay que familiarizarse con el manejo de esto porque luego son las dimensiones de las piezas y las tolerancias. Te sale lo mismo que a mí, ¿verdad? ¿Vale? O sea, si yo le aplico una fuerza de 10.000 newtons, sale 3,495 milímetros. Hombre, también es lógico porque todas las ecuaciones son lineales y yo he dicho antes que 3,49 ocurre con 20.000 newtons. Entonces, si le aplico la mitad, pues más o menos la elongación, ¿no? La reducción de diámetro será la mitad. Esto ocurre porque son ecuaciones lineales. Pero bueno, de todas formas hay que calcularlo, ¿vale? Y vamos a ver qué más nos preguntan por aquí. Bueno, coeficiente de seguridad, nos olvidamos de él. Y ¿cuál es la máxima fuerza admisible antes de que se rompa la pieza? Vale, vamos a ver esto de la fuerza máxima admisible, cómo funciona. Esto funciona de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo tengo esa barra? Tengo esta barra y llego aquí y la corto y hago aquí un zoom. Entonces yo aquí tendré esto. ¿Vale? Si yo corto eso, me daré cuenta que el N famoso que yo tengo aquí, en realidad lo que voy a tener son pequeñas tensiones normales aplicados en cada uno de los átomos, ¿vale? O esas superficies tan pequeñitas que vamos a tener aquí dentro, ¿vale? Esto de aquí son los sigmas, tensiones normales. Fuerza normal me va a generar una tensión normal. ¿Y cuánto va a valer esa tensión normal? ¿Cuánto va a valer? Pues hemos dicho que si el esfuerzo que hay es un axil, hay una repartición homogénea en todos los puntos de la misma tensión. Por lo tanto, decimos que la sigma X que se produce por el axil es igual a ¿qué? Es igual al axil dividido por el área, porque hay una repartición homogénea en toda el área. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está claro? Vale. También sabemos, porque nos lo dicen aquí en el enunciado, que la
máxima tensión admisible por ese material son 175 megapascales. Es decir, si es un material dúctil, pues será la SI, es igual a 175 megapascales. Es decir, si llegamos a 175 megapascales, se rompe. Por lo tanto, para que no se rompa, sigma X tiene que ser menor o igual que 175 megapascales. Por lo tanto, despejo, ¿no? Lo pongo aquí y digo que N partido A tiene que ser menor o igual que 175 megas son por 10 elevado a 6, millones de pascales. Así aquí tenemos newtons y metros cuadrados. Y como ese dato lo sabemos que es 9,72 por 10 elevado a menos 6, ¿no? ¿Vale? Despejo y me dice que el axil tiene que ser menor o igual que ¿cuánto? Pues que eso. Tiene que ser menor de 1700 newtons. Es decir, si yo supero el valor de 1700 newtons, la pieza se va a romper. ¿Vale? Entonces, el N máximo antes de rotura, 1700 newtons. ¿Vale? Vale, fijaros lo que ocurre aquí. Nosotros hemos estado calculando cosas que en realidad no tenían sentido, porque aquí estábamos calculando que la fuerza que habría que hacer son 10.000 newtons. Aquí hemos calculado que habría que hacer una fuerza de 20.000 newtons. Pero lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora es que si yo le aplico 1.700 newtons, la pieza se rompe. Entonces, en definitiva, después de haber hecho todo este estudio, yo puedo concluir con lo siguiente, comparando con esto. Yo puedo decir, a ver, esa pieza no le debes de aplicar nunca más de 990 newtons. Porque mientras estés por debajo de los 990 newtons, la pieza, las deformaciones van a estar dentro de lo que para nosotros es una deformación admisible. ¿Vale? ¿Qué pasa si me paso de los 990 newtons? Pues hombre, si te pasas de los 990, no estará en rango de parámetros de trabajo, pero no se romperá. ¿Cuándo se romperá? Si yo sigo aumentando hasta los 1700. Si llego a los 1700, sí que se va a romper. Y por encima de ahí ya la pieza, evidentemente, hay que cambiarla. ¿Vale? Si es un material dúctil, seguramente no es que se rompa, sino es que plastifica. Eso lo habéis estudiado en materiales. Y que plastifique quiere decir que mientras yo estoy en la zona elástica, estiro la pieza y cuando dejo de ejercer la fuerza, la pieza vuelve a su posición original. Estiro y vuelve a su posición original. Pero cuando llego a la zona plástica, estiro y cuando la suelto y estiro más y llego a ese límite y lo supero, cuando vuelvo hay una parte de la deformación que ya no se recupera nunca. Por lo tanto, esa pieza ya no podría funcionar. Ya nunca va a tener las dimensiones para la que fue diseñada. Entonces, deberíamos de decir que la pieza debe de estar en menos de 990 newtons y en todo caso nunca superar los 1700. Si superamos los 1700 hay que cambiarla. ¿Está claro? O sea, situación real de una pieza que va a estar trabajando en unas condiciones y por lo tanto que nosotros vamos a tener que determinar
como parámetros de funcionamiento si queremos vender esa pieza. Bueno, como tenéis que firmar y hay que cerrar y todo el rollo este, si os parece, dejamos aquí. El lunes volvemos a clase. ¿Vale? Últimamente, como no estamos teniendo muchos problemas de aforo, yo creo que ya vamos a dejar de poner las listas, de apuntaros a la clase de spinning, porque creo que más o menos los que suelen venir, pues venís. Los otros, supongo que lo veréis desde casa o donde sea, y bueno, en principio ya no vamos a poner más esa condición, ¿vale? Acordaos, por favor, dime. Sí, la pongo. Por favor, acordaos antes de iros de firmar, de fichar. Y nada, nos vemos el lunes y nada, los que estáis desde casa, pues gracias por haber participado en la clase y espero que hayáis aprendido. Un saludo.